Buen día, ¿cómo les va? En esta oportunidad, chicos, vamos a empezar a trabajar con uno de los temas más importantes del cálculo diferencial, ¿sí? Que sería el tema derivadas. Vamos a ver la primera clase que incluye la definición de derivada, la interpretación geométrica de la misma y la obtención de la función derivada y de la derivada en un punto a partir de la definición de la misma, ¿bien? Bueno, recordemos un poco la definición de derivada, ¿bien? Y cómo obtenemos la derivada, ¿sí? Cómo llegamos a esta definición. Para ello vamos a decir sea la función f de x, cuya gráfica es la que aparece en pantalla, ¿bien? Es la que está en naranja, sería la gráfica de la función f. Bueno, lo que queremos hacer es obtener la pendiente de la recta tangente a dicha gráfica en el punto x, f de x. Es decir, vamos a obtener la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función para cualquier punto de la misma, ¿bien? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a usar como herramienta una recta secante, es decir, vamos a trazar una recta que va a pasar por este punto. Yo voy a fijar un punto x de coordenadas x, f de x, pero esto va a valer para cualquier punto de la gráfica, ¿bien? Nosotros ahora fijamos el punto que ustedes están viendo en pantalla, el punto de coordenadas x, f de x, que es donde vamos a trazar la recta tangente y quiero obtener la pendiente de la misma, ¿bien? Ahora vamos a fijar otro punto y la recta secante que pasa por dichos puntos. Recordemos que una recta es secante cuando corta la gráfica en dos puntos y una recta es tangente cuando corta la gráfica en un solo punto, es decir, está como apoyada sobre el punto de la gráfica, ¿bien? Como ustedes pueden ver en pantalla. Entonces, la recta que está en línea, la recta trazada que pasa por x, f de x, es recta tangente a la gráfica y nuestra tarea ahora es obtener la pendiente de esa recta, ¿bien? Para ello uso como herramienta la recta que ustedes ven con línea de puntos, que es una recta secante que también va a pasar por ese punto y va a pasar por otro punto de la gráfica, ¿bien? Bueno, entonces la recta secante pasa por el punto de coordenadas x, f de x y lo que vamos a hacer es trazar un desplazamiento delta de x, ¿bien? O sea, el otro punto por el que pasa la recta secante se va a encontrar a una distancia delta de x, o sea, la abscisa del otro punto se va a encontrar a una distancia delta de x, ¿bien? De modo que la abscisa del siguiente punto va a ser x más delta de x, o sea, si a x le sumo x más delta de x, voy a obtener la abscisa del otro punto. Por ende, la ordenada de dicho punto será f de x más delta de x, ¿bien? Bueno, para poder obtener la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de coordenadas x, f de x, lo que vamos a hacer es obtener la pendiente de la recta secante de dichas líneas de puntos, ¿bien? La pendiente de la recta secante, que es la que ustedes ven en la gráfica trazada como líneas de punto. Lo que les comentaba anteriormente, la diferencia que hay entre las abscisas de los puntos es delta de x, ¿bien? Desde el punto x, f de x, yo paso al otro punto, ¿bien? Sumándole a la abscisa del punto, o sea, a x, un desplazamiento delta de x. Bueno, ¿cómo obtengo la pendiente de la recta secante? Ustedes saben que si yo conozco dos puntos de la recta, puedo obtener la pendiente de la misma, ¿sí? Vamos a hacer esto. Entonces, quiero obtener la pendiente de la recta que pasa por x, f de x y que pasa por el otro punto x más delta de x, f de x más delta de x, ¿bien? ¿Cómo obtengo esta pendiente de la recta secante? A f, como ven ahí resaltado en la pantalla, ¿bien? A f de x más delta de x le resto f de x, ¿bien? Y eso sería el numerador de la pendiente, ¿bien?
y el denominador va a ser la diferencia entre las abscisas de los puntos. Bien, recordemos un poco que con esto han trabajado en el ingreso, cómo obtener la pendiente de una recta conociendo dos puntos de la misma. Bien, entonces la pendiente de esa recta va a ser la resta entre las ordenadas del los puntos dividido la resta de las abscisas de los puntos. Bien, pero ¿cuál es la diferencia entre las abscisas? Es delta de x. Ya les comenté que los puntos en el eje x se encuentran a una distancia delta de x. Bien, de modo que la pendiente de la recta secante, que es la que está como línea de puntos, va a ser f de x más delta de x menos f de x, resta de las ordenadas, dividido delta de x, que es la diferencia entre las abscisas de los puntos. Bueno, dijimos entonces que esto, obtener la pendiente de la recta secante, lo estamos usando como herramienta para poder obtener la pendiente de la recta tangente en el punto de coordenadas x, f de x. ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo quiero que ustedes vean ahora la gráfica. Observen, delta de x es la distancia que hay sobre el eje x entre los puntos. Bien. ¿Qué pasa si delta de x se hace más chiquito? Es decir, a ese desplazamiento delta de x yo lo hago más chiquito, o sea que el segundo punto se va a acercar más al primer punto. ¿Y qué va a pasar con la nueva recta secante que me quede? Vamos a hacer esto, ¿sí? Es decir, lo que queremos hacer es que delta de x, ese desplazamiento delta de x, tienda a cero, ¿sí? Lo vamos a ir haciendo cada vez más chiquititos y ustedes van a ir viendo en la gráfica qué va pasando con la recta secante. Bueno, achicamos delta de x, el nuevo punto se acerca un poco más al punto x, f de x, bien. La nueva recta secante es la que ustedes ven trazada en línea de puntos en naranja, bien. Voy a marcar las coordenadas de los puntos y les marco el desplazamiento delta de x, que ahora es un poco más chiquito, ¿bien? Entonces, como ustedes pueden ver, de la línea de puntos en azul pasamos a la línea de puntos en naranja, ¿bien? Y vamos a concluir después. Vamos a acercarla ahora un poquito más a la recta, es decir, a delta de x lo vamos a hacer un poco más chiquitito, de modo que cuando delta de x se hace un poco más chiquitito, el segundo punto se acerca un poco más al primero, ¿bien? Y ahora tenemos la nueva recta secante que pasa por los dos, que es la que está en línea de puntos rojos, y podríamos llegar a concluir. Fíjense, a medida que a delta de x lo fuimos haciendo cada vez más chiquitito, ¿qué pasó con la recta secante? Se va aproximando cada vez más a la recta tangente, ¿bien? Entonces, quiero obtener la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de coordenadas f de x, x, f de x, ¿bien? Bueno, ¿qué uso como herramienta? La pendiente de la recta secante. ¿Cómo era la pendiente de la recta secante? Ya la hemos calculado. Es f de x más delta de x menos f de x, todo eso dividido delta de x. Ahora, ¿qué ocurre con la pendiente de la recta secante cuando delta de x se hace cada vez más chiquitito? Se aproxima a la pendiente de la recta tangente, ¿bien? De modo que, bueno, acá lo que ven en pantalla es lo que les estaba comentando, ¿bien? De modo que vamos a definir la derivada de la función en el punto de abscisa x, ¿bien? A la pendiente de la recta tangente en dicho punto, a la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en dicho punto. ¿Y cómo la vamos a definir? Como el límite cuando delta de x tiende a cero de la pendiente de la recta secante. ¿Por qué? Como pudimos ver recién, cuando delta de x se va haciendo cada vez más chiquitito, o sea, cuando tiende a cero, la pendiente de la recta secante se acerca, se aproxima, tiende a la pendiente de la recta tangente, ¿bien? Y la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en ese punto, ¿sí? Entonces decimos que la derivada de la función en el punto de abscisa x va a ser igual al límite con delta de x tendiendo a cero de la pendiente de la recta secante.
Esto es igual al límite con delta de x tendiendo a 0 del cociente de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Bien, entonces es la definición de derivada. Fíjense en que acá hemos obtenido la derivada para cualquier punto, de modo que cuando ustedes calculen este límite, lo que están haciendo es encontrar una función derivada. Fíjense en la gráfica. Para cada punto de la gráfica, la pendiente de la recta tangente no siempre va a ser la misma, va a ir variando, ¿bien? De modo que la pendiente de la recta tangente, que es la derivada, va a ser una función que va a ir cambiando según cuál sea el punto de la función, ¿bien? Ahora, si se pide calcular la derivada en un punto en particular, ahí yo voy a obtener un número, un valor. ¿Por qué? Porque yo quiero saber cuánto es la pendiente de la recta tangente solamente en ese punto, ¿bien? Esto generalizado, que está acá en la pantalla, es la definición de la función derivada, ¿bien? Les pido que ustedes vean los videos de la teoría que está en la plataforma, porque ahí está toda la teoría explicando. Acá solamente vamos a ir explicando detalles que ustedes necesitan para trabajar en los ejercicios. Bueno, lo que les comentaba, ¿qué es geométricamente la derivada de una función en un punto? Bien, siempre que se les haga esa pregunta, ustedes tienen que responder seguros que es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en dicho punto. Vamos a empezar con un ejercicio donde se pretende que quede claro el concepto de derivada, en sí la interpretación geométrica de la derivada. Bien, acá se les presenta una función, una gráfica, y se les pide analizarla y luego de analizarla, ordenar los números que se presentan en pantalla en orden creciente, bien, indicando el razonamiento que se utilizó. Como podemos ver, tenemos una gráfica y ¿cuáles son los números que están en pantalla? Tenemos G' de menos 2, G' de 2, G' de 0 y G' de 5. ¿Qué es G' de X? Lo acabamos de ver anteriormente. Es la derivada de la función en dicho X. De modo que G' de menos 2 es la derivada de la función en menos 2. ¿Bien? ¿Y qué es geométricamente la derivada de una función? Geométricamente, la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente, ¿bien? A la función en menos 2. Entonces, vamos a ir a analizar la pendiente de la recta tangente en menos 2, en 2, en 0 y en 5 para poder determinar qué signo tiene cada número. Empecemos con G' de menos 2. G' de menos 2 es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de G en el punto de abscisa menos 2. Bien, vamos a trazar la recta tangente en menos 2, bien, y nos fijamos la pendiente que tienen. Recuerden que la inclinación de la recta les va a indicar la pendiente, ¿bien? Si la inclinación es hacia arriba, la pendiente va a ser positiva. Si la inclinación es hacia abajo, la pendiente va a ser negativa. Si no tiene inclinación, es decir, si es horizontal, la pendiente va a ser 0. Bueno, vamos a trazar ahora G' de 2, o sea, la pendiente de la recta tangente a la función g en x igual a 2. Me voy a la gráfica x igual a 2 y trazo la recta tangente para posteriormente analizar la pendiente que tiene la misma, ¿bien? Voy a hacer lo mismo con x igual a 0. G' de 0 es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de g en x igual a 0. Entonces me voy a x igual a 0, trazo la recta tangente para que luego analicemos la pendiente de la misma, ¿bien? Hacemos lo mismo con G' de 5, que es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de G en x igual a 5. Entonces me voy a x igual a 5 y trazo la recta tangente.
Bueno, lo que les decía anteriormente, recordemos que la pendiente de una recta es la inclinación que tiene la recta, de modo que si es hacia abajo va a ser negativa, si es hacia arriba va a ser positiva, si es horizontal la pendiente va a ser 0. Entonces, una vez que hemos trazado la recta tangente, bien, relacionada a cada una de estas pendientes que se presentan, vamos a ir a analizar las pendientes de la misma, bien. Bueno, veamos en x igual a menos 2, la recta tangente ya la hemos trazado, la pendiente de la misma es g' de menos 2. Como la inclinación es hacia arriba, va a ser positiva, ¿bien? Me voy ahora a 0, x igual a 0, tenemos la pendiente de esa recta que es g' de 0, como tiene inclinación hacia abajo, la misma va a ser negativa, ¿bien? Me voy a hacer lo mismo en g' de 2, ¿bien? Acá tenemos que la recta tangente es horizontal, de modo que la pendiente va a ser 0, g' de 2 es 0. Me voy a hacer lo mismo en 5 y tenemos que g' de 5 por la inclinación es positiva. Recuerden lo que pide el ejercicio, ordenar en forma creciente, o sea, de menor a mayor, estos 4 números, ¿bien? Bueno, ya sabemos que tenemos 2 de estos números son positivos, uno negativo y otro 0. O sea que ya nos damos una idea de cómo ordenar estos números de menor a mayor. Ahora tenemos la incógnita entre los dos números que son positivos y ahí vamos a tener que analizar la inclinación que tienen, ¿sí? Mientras más inclinada hacia arriba esté la recta, la pendiente va a ser mayor, ¿bien? De modo que si nos fijamos la pendiente, la recta tangente en x igual a 5 y la comparamos con la recta tangente en x igual a menos 2, en ambos valores la pendiente es positiva, podemos ver que la inclinación en x igual a 5 es mayor que la inclinación que tiene en x igual a menos 2. De modo que el número g' de 5, o sea, la pendiente de la recta tangente en 5, es mayor que g' menos 2, que es la pendiente de la recta tangente en menos 2. ¿Bien? Bueno, haciendo este análisis, nosotros ya podemos ordenar de menor a mayor los números. Bien, y nos va a quedar, como el más chiquito va a ser el que tenía pendiente negativa, o sea, el número negativo, g' de 0. Le sigue el 0, que es g' de 2, y entre los dos positivos hemos visto que g' de menos 2 es más chiquito y g' de 5 es más grande, ¿bien? De modo que los números ordenados de menor a mayor serían los que aparecen en pantalla. Bueno, como vimos anteriormente, la derivada de una función en un punto, ¿qué sería geométricamente? Es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en dicho punto, ¿bien? Es la pendiente de una recta, ¿sí? Bueno, ahora, si se trata de la pendiente de una recta, que es un número, ¿por qué existe una función derivada? Bien, y la razón es la siguiente. Nosotros tenemos una función, como vimos en el ejercicio anterior, bien, en donde para cada punto de dicha función la pendiente será distinta, la pendiente va variando, bien. De modo que la función derivada lo que hace es asignar un valor, o sea, para cada punto de la gráfica de la función se asigna un valor para la pendiente, ¿bien? Entonces, para cada punto de la gráfica, la pendiente de la misma va a ir variando como lo indica la función derivada, ¿bien? La pendiente de la recta tangente a la gráfica para cada punto va variando según cómo indique la función derivada. De modo que la función derivada la calculamos según la definición que vimos anteriormente como el límite con delta de x tendiendo a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Y la vamos a denotar como f' de x. Entonces, la función derivada de la función f de x será f' de x, ¿bien? Y esto es para cada punto x de la gráfica de la función, ¿bien? Vale para todos los puntos. Ahora, si yo quiero ver la derivada para la función derivada, o sea, tengo la función derivada y quiero ver cuánto vale la derivada para un punto particular,
lo que debo hacer es particularizar f' para dicho punto, que ya lo vamos a ver en algunos ejercicios posteriormente. Bueno, veamos este ejercicio que se pide. Se presenta una función y mediante la definición de derivada se pide obtener la función derivada de la misma, ¿bien? Entonces tenemos la función f de x igual a x más 1 sobre 3. ¿Cómo obtengo la función derivada, que sería f' de x? Bien, planteando la definición, porque nos pide hacerlo por definición, ¿bien? ¿Qué dice la definición? Que f' de x va a ser igual al límite con delta de x tendiendo a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x, ¿bien? Bueno, vamos a evaluar entonces. En el lugar, fíjense en que tenemos que obtener f de x más delta de x para reemplazar en este cociente, ¿bien? ¿Cómo obtengo eso? En el lugar de x en la función voy y reemplazo x más delta de x, ¿bien? Y lo que me queda como nueva función que va a depender de x y delta de x, lo voy a poner en el lugar de f de x más delta de x. Entonces, si en x yo reemplazo x más delta de x, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el límite con delta de x tendiendo a 0 de, en el lugar de x ponemos x más delta de x, eso está sumado a 1 dividido 3, ¿bien? Menos teníamos que restar f de x, ¿bien? Y esto va dividido en delta de x. Bueno, una vez que hicimos esto, nosotros vamos a evaluar el límite con delta de x tendiendo a 0. Bueno, como podemos ver, entonces nos queda este límite. Bien, vamos a resolver el límite con delta de x tendiendo a 0. Para eso vamos a acomodar la expresión. Acomodando la expresión, ¿qué hago? En realidad hago la resta de expresiones fraccionarias. Bien, hacemos la resta, que es lo que me está quedando en el numerador. Bueno, acá como podemos ver, podemos simplificar los x y los 1 y nos estaría quedando el límite con delta de x tendiendo a 0 de 1/3, ¿bien? Que esto va a ser igual a 1/3, ¿bien? ¿Qué significa esto? Que la función derivada de la función f de x va a ser igual a una constante, o sea, la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f para cualquier punto va a ser siempre misma, va a ser igual a 1/3, ¿bien? Bueno, este sería un ejemplo. En este caso nos queda un número, ¿bien? ¿Por qué? Porque es una función constante, no deja de ser una función. Es la función derivada de f de x y su valor es 1/3, función constante, ¿bien? En otros casos va a pasar que nos va a quedar en función de la variable x, ¿bien? Pero bueno, entonces f' de x va a ser igual a 1/3, ¿bien? Bueno, vamos a ver ahora el ejercicio 2, que se pide lo mismo, pero con una nueva función, que es 1 sobre x, f de x igual a 1 sobre x. Bien, vamos a obtener f' de x, planteando el límite con delta de x tendiendo a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Bien, aplico la definición de derivada para obtener la función derivada. Bueno, para obtener f de x más delta de x, me voy a la función y en el lugar de x reemplazamos x más delta de x, ¿bien? Y nos va a quedar límite con delta de x tendiendo a 0 de 1 sobre x más delta de x menos 1 sobre x, todo eso sobre delta de x. Bueno, acomodando la expresión, hago la resta de esas dos fracciones, saco como un denominador, ¿bien? Trabajamos algebraicamente, algo que ya lo saben hacer. Es un límite, chicos, sí, nada más que en este caso delta de x es la variable tendiente, la que tiende, ¿bien? Bueno, acomodamos y nos queda el límite con delta de x tendiendo a 0 de menos 1 sobre x por x más delta de x. Bueno, ¿qué pasa cuando delta de x tiende a 0? Fíjense en que lo que está en el paréntesis tiende a x. De modo que el resultado de este límite va a ser menos 1 sobre x cuadrado, ¿bien? De modo que
Para la función f de x igual a 1 sobre x, la función derivada f' de x va a ser igual a menos 1 sobre x cuadrado. De esa forma, a ver, para que quede claro, nosotros tenemos la función 1 sobre x. En cada punto de la función va a haber una recta tangente, ¿bien? Puede que haya una recta tangente, bien. ¿Cómo obtengo la pendiente de esa recta tangente? Como la función f' de x igual a menos 1 sobre x cuadrado, ¿bien? Para cada punto de la gráfica la pendiente va a tener un valor, ¿sí? Y a ese valor lo calculo reemplazando en x, en menos 1 sobre x cuadrado, un determinado, el punto en particular donde yo quiera ver la pendiente. Ya lo vamos a hacer más adelante, ¿sí? Bueno, como podemos ver, ¿sí? La pendiente de la recta tangente, que es lo que les comentaba, a la gráfica de f va a ir variando para cada punto de la forma menos 1 sobre x cuadrado. Bueno, veamos ahora este caso, que tenemos la función f de t igual a la raíz de 1 más t. Bien, vamos a obtener la función derivada aplicando la definición f' de t igual al límite con delta de t tendiendo a 0 de f de t más delta de t menos f de t, todo eso sobre delta de t. Bien, tenemos que esto va a ser igual al límite con delta de t tendiendo a 0 de la raíz de 1 más, en el lugar de t reemplazamos t más delta de t, menos la función, todo eso sobre delta de t. Bueno, resolviendo, acomodando, tenemos lo que nos aparece en pantalla, bien. Fíjense en que estamos ante una indeterminación del tipo 0 sobre 0 y tenemos raíces de por medio. ¿Qué hacíamos en este caso? Multiplicar y dividir por el conjugado del numerador, ¿bien? Bueno, al hacer esto, logramos que en el numerador me quede la diferencia de cuadrados eliminando las raíces, de modo que tenemos límite con delta de t tendiendo a 0 de 1 más t más delta de t menos 1 más t, ¿bien? Todo esto dividido en delta de t por, bueno, la raíz de 1 más t más delta de t más la raíz de 1 más t. Acomodamos el numerador, como podemos ver se nos simplifican los t y los 1 y nos queda delta de t, que lo puedo simplificar con el delta de t de abajo, ¿bien? Bueno, evaluemos las raíces. Me está quedando un 1 en el numerador y abajo me queda la raíz de 1 más t más delta de t más la raíz de 1 más t, con delta de t tendiendo a 0. ¿Qué tenemos? Si delta de t tiende a 0, me queda 1 sobre la raíz de 1 más t más la raíz de 1 más t. De modo que va a ser igual a 1 sobre 2 por la raíz de 1 más t, la función derivada de f de t, ¿bien? Bueno, concluyendo, f' de t va a ser igual a 1 sobre 2 por la raíz de 1 más t. Bueno, ¿qué es lo que hicimos en el ejercicio 2? Bien, se presentaron tres funciones y lo que hicimos fue obtener la función derivada de cada una de ellas usando la definición de derivada, ¿bien? Bueno, ahora, si nosotros queremos calcular la derivada de una función en particular para cierto punto, basta con agarrar la función derivada y particularizarla para dicho punto, ¿bien? Y vamos a ver algunos casos de las funciones que ya hemos estudiado en este ejercicio, ¿bien? Veamos el caso 1. Se quiere obtener f' de 2, ¿bien? La función, recordemos, era f de x igual a x más 1 sobre 3. Mediante la definición obtuvimos su función derivada, que era f' de x igual a 1/3, una función constante, ¿bien? De modo que para cualquier valor de x, la derivada vale 1/3. Por lo tanto, f' de 2 también va a ser igual a 1/3, ¿bien? Entonces, hemos encontrado las funciones derivadas, ahora vamos a obtener la derivada para ciertos puntos en particular, ¿sí? Vamos al caso 2, donde vamos a trabajar con la segunda función y se pide obtener f' de 1 y f' de 0, ¿bien?
Bueno, tenemos la función, recordemos la segunda función con la que hemos trabajado era f de x igual a 1 sobre x. Mediante la definición obtuvimos su función derivada f' de x igual a menos 1 sobre x cuadrado. Bueno, ahora yo quiero calcular f' de 1. Bien, entonces voy a agarrar la función derivada y en el lugar de x voy a reemplazar el 1. Bien, de modo que f' de 1 va a ser igual a menos 1 sobre 1 cuadrado, quedando como resultado menos 1. Bien. De modo que hemos obtenido f' de 1. Geométricamente, ¿qué significa esto? Que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función 1 sobre x en el punto de abscisa 1 es igual a menos 1. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a obtener f' de 0 siempre y cuando se pueda. ¿Bien? Fíjense en que si yo voy a calcular f' de 0, yo tengo que reemplazar en x el 0. ¿Bien? Y me estaría quedando un 0 en el denominador, lo cual no es posible. ¿Por qué? X igual a 0 no está en el dominio de la función f' de x. Incluso una observación para que ustedes ya vayan teniendo en cuenta, tampoco está en el dominio de la función. Bien, ya vamos a ver más adelante que para que una función sea derivable en un punto, sí o sí debe cumplirse que la función sea continua. Bien, ya lo vamos a ver a eso más adelante. Bien, por lo pronto vamos a ir calculando las derivadas sin tener en cuenta la continuidad. Bien. Bueno, vamos al caso 3, donde se pide obtener f' de 0 y f' de menos 3. Bien. La función era f de t igual a la raíz de 1 más t y la derivada era 1 sobre 2 raíz de 1 más t. Vamos a calcular f' de 0, para ello agarro la derivada y en el lugar de t reemplazo el 0. Bien, y me está quedando que existe y vale un medio. De modo que, ¿cómo interpreto este resultado? La pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función f de t en el punto de abscisa 0 vale un medio. ¿Bien? Ahora vamos a hacer lo mismo para f' de menos 3. Pero cuando vamos a reemplazar el menos 3, fíjense en que les queda la raíz cuadrada de un número negativo, algo que no existe, de modo que la derivada no existe para menos 3. La función no es derivable en x igual a menos 3, o es lo mismo decir que f' de menos 3 no existe. Bueno, lo que hicimos hasta ahora fue, a partir de una función, obtener la función derivada de la misma usando la definición y luego particularizar para cada punto, bien, para distintos puntos obtener la derivada. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es obtener la derivada de la función en un punto usando directamente la definición, ¿bien? O sea, no vamos a obtener la función derivada y después vamos a particularizar. Lo que vamos a hacer es obtener la derivada de una función en un punto, ¿bien? Usando la definición, de modo que este límite que planteemos ahora me tiene que dar como resultado un número, ¿bien? Bueno, queremos obtener entonces la derivada de la función f de x en un punto x0, ¿bien? Podemos hacerlo aplicando la definición que ya vimos. ¿Cómo lo hacemos? F' de x0 va a ser igual al límite con delta de x tendiendo a 0 de f de x0 más delta de x menos f de x0 sobre delta de x. Fíjense que es el mismo límite que hemos usado anteriormente para obtener la función derivada. Pero en este caso, en el lugar de ser para cualquier x, va a ser para un número, para un valor determinado de x0, ¿bien? Por lo tanto, si yo quiero calcular, por ejemplo, f' de 2, va a ser igual al límite con delta de x tendiendo a 0 de f de 2 más delta de x menos f de 2 sobre delta de x. ¿Bien? O sea, lo que tiene que quedar en claro acá que x0 no es una variable, ¿sí? x0 es una constante, es un número en particular. ¿Bien? De modo que este límite me tiene que dar sí o sí como resultado un número.
Ahora, esta es una forma de calcular la derivada en un punto determinado usando la definición. Pero lo que vamos a ver es una alternativa a esta definición, bien, de forma más sencilla. O sea, nosotros, a partir de esta definición, yo puedo obtener otra forma más sencilla de calcular la derivada en un punto usando la definición. ¿Cómo? Hagamos este análisis. Nosotros sabemos que delta de x es la resta de los dos puntos, ¿sí? O sea, sería x menos x0. Bien, o sea, sería cualquier punto x menos el punto x0, ¿sí? Ahora, si nosotros en delta de x reemplazamos que es igual a x menos x0, en cada lugar donde me aparece delta de x en la definición, fíjense que tenemos f de x0 más delta de x, reemplazando me queda que es igual a f de x, ¿bien? Además, ¿qué pasa? Si delta de x tiende a 0, tenemos que x menos x0 tiende a 0, de modo que x va a tender a x0, ¿bien? De modo que nosotros podemos ahora obtener la derivada de la función f de x en x0 aplicando la definición de esta forma. F' de x0 va a ser igual. En lugar de poner que delta de x tiende a 0, por lo que hemos encontrado, vamos a poner que x tiende a x0, ¿bien? De f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Hacerlo de la primera forma que acabamos de ver, que les comenté al comenzar, ¿bien? O de esta forma es exactamente lo mismo, solo que si usamos esta alternativa de la definición, va a ser un poco más sencillo el análisis, ¿bien? Vamos a ver un ejemplo donde vamos a aplicar esto. Bueno, dada la función h de x, se pide obtener su derivada en el punto de abscisa 2. Bien, es una función en ramas, donde la primera rama está definida para todos los x distintos de 2. Bien, y toma la forma x cuadrado más 4 sobre x menos 2 al cuadrado. Bien, y la segunda rama está definida para todos los x, para x igual a 2, y toma la forma menos 1. Bien. Bueno, se pide obtener la derivada de la función en 2, de modo que vamos a calcular h' de 2, ¿bien? H' de 2, por lo que a la definición, lo que acabamos de ver, o sea, hemos trabajado en la definición de derivada para obtener una forma alternativa de calcular la derivada en un punto más sencilla. ¿Cómo sería? H' de 2 va a ser igual al límite con x tendiendo a 2, de h de x menos h de 2 sobre x menos 2. ¿Bien? Bueno, vamos a reemplazar los valores. ¿Cuánto vale h de 2? Me fijo en la función en ramas y cuando x vale 2, la función vale menos 1. De modo que h de 2 vale menos 1. Ahora, ¿qué función, cuál de las dos ramas voy a poner en h de x? Bien, y ahí recordemos el concepto de límite. Cuando decimos que x tiende a 2, estamos diciendo que nos acercamos a 2 tanto como se pueda sin llegar a ser 2 nunca. Bien, de modo que entraríamos por la primera rama, porque todos los valores cercanos a 2, pero sin ser el 2, están definidos en la primera rama. Bien, de modo que en h de x vamos a poner x cuadrado más 4 sobre x menos 2 al cuadrado. Bueno, nos estaría quedando lo que ven en pantalla. Vamos a acomodar la expresión. Hacemos la suma de fracciones que tenemos en el numerador. Bien. Luego simplificamos y nos queda el límite con x tendiendo a 2 de x cuadrado más 4 más x cuadrado menos 4x más 4 sobre x menos 2 al cubo. Como se fijan, en el numerador tenemos términos semejantes, así que los vamos a agrupar, quedando límite con x tendiendo a 2 de 2x cuadrado menos 4x más 8. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que nos está quedando en el numerador? Cuando evaluamos el límite, fíjense en que nos queda en el numerador
al cuadrado es 4, multiplicado a 2 me queda 8. Menos 8 me queda 0. Bien, sumado a 8 me queda 8. De modo que en el numerador, cuando x tiende a 2, a mí me está quedando el número 8. Bien, ahora, ¿qué pasa en el denominador? Cuando x tiende a 2, el denominador tiende a 0, o sea, a valores cercanos a 0. Y acá, el resultado de este límite, o sea, 8 sobre un valor cercano a 0, nosotros sabemos que es infinito. Pero tenemos que ver qué signo tiene infinito. Aunque de todos modos acá ya podríamos concluir que la función no es derivable en 2. Pero como lo vamos a hacer completo al ejercicio, vamos a estudiar los signos de este límite, ¿bien? Si nos acercamos a 2 por derecha, en el denominador me va a quedar un valor cercano a 0, pero positivo. De modo que 8 sobre un número cercano a 0 positivo me va a quedar más infinito, ¿bien? Y si nos acercamos a 2 por izquierda, en el denominador me queda un número cercano a 0, pero negativo, ¿sí? De modo que tenemos 8 sobre un número cercano a 0 negativo y esto va a ser menos infinito. Con esto nosotros vamos a concluir que h' de 2 no existe, ¿bien? O que la función h de x no es derivable en x igual a 2, ¿bien? Entonces, en este ejercicio hemos calculado la derivada de una función en un punto aplicando directamente la definición. En el ejercicio anterior hemos obtenido la función derivada de una función mediante la definición y luego la hemos particularizado para ciertos puntos, ¿bien? Pregunta para que ustedes vayan pensando para la clase que viene, ¿bien? ¿Qué ocurre con la función en x igual a 2? ¿Es continua la función en x igual a 2? A ver, cuando x vale 2, h de 2 vale menos 1, ¿bien? ¿Y qué pasa con el límite? ¿Existe el límite cuando x tiende a 2? Si se fijan así mentalmente, lo evaluamos con la primera rama, me queda 8 sobre 0 positivo, o sea, 8 sobre un número cercano a 0 positivo, o sea que el resultado es más infinito, de modo que el límite no existe. Por lo tanto, una de las condiciones de continuidad no existe y esto nos asegura a nosotros que la función no es continua en x igual a 2, ¿bien? Y si no es continua, ¿puede ser que la función sea derivable? Y en realidad no. Hay un teorema que relaciona la derivabilidad con la continuidad. ¿Y qué es lo que nos dice este teorema? Que si una función es derivable en un punto, la función va a ser continua en el punto. Es decir, derivabilidad implica continuidad, ¿bien? Que sea derivable asegura que sea continua en el punto, ¿bien? Este teorema lo vamos a analizar en más detalles. ¿Por qué? Porque el hecho de que una función sea continua en un punto no asegura que sea derivable. Puede ser o puede no serlo. Ahora, si la función no es continua en el punto, eso les asegura a ustedes que no puede ser derivable, ¿bien? Estos temas van a ser tratados en la clase que viene. En las próximas 2 clases, ¿bien? Bueno, veamos los temas que vamos a tratar en las próximas clases. Vamos a ver las derivadas laterales de una función en un punto usando la definición, ¿bien? Vamos a trabajar con ejercicios que ejemplifiquen el tema y similares a la guía de trabajos prácticos. Y bueno, chicos, les agradezco muchísimo por su tiempo. Cualquier duda, estoy a su disposición. Bien, en los comentarios, en los grupos de WhatsApp, no duden en consultar. Que tengan un hermoso día. Muchas gracias.